Bienvenido, Hansel. Junior, bienvenido. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Bien, chicos, vamos a dar 3 minutos más. Vamos a empezar a las 15 para ver si se conectan la mayor cantidad posible de compañeros.
Bienvenida, Lady y Antonio. Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo están? están? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, maestro. Buenas. Bien, bien, buenas tardes formalmente. Es para mí nuevamente un placer estar en esta entrega con ustedes, ya que hoy vamos a ver uno de los temas en ciberseguridad más importantes, que es la gestión de riesgo. Como una empresa en el ámbito no solo de tecnología, sino en el ámbito general, cómo una persona puede gestionar el riesgo, cómo yo puedo anticiparme a una amenaza que tengo latente, a que esa amenaza no se materialice. Y en caso de materializarse, que el impacto sea el menor posible. Y todo eso lo hacemos a través de una buena gestión de riesgo, prevenir el desastre. Eh, Generalmente en nuestra cultura, nosotros los dominicanos compramos candados después que nos roban, como se dice en el argot popular. Sin embargo, la gestión de riesgo viene a prevenir esa situación, de manera que nosotros podamos poner candado a lo que se le llama en seguridad controles para que no suceda un desastre en muchos casos. Recuerden que muchas empresas, realmente por no tener esos controles de seguridad, en situaciones muy difíciles. Hay un caso muy popular aquí en la República Dominicana que ustedes conocen, que es el asunto de la discoteca del Jet Set, que a pesar de que los dueños, administradores, veían la amenaza inminente, pero no tomaron los controles necesarios. Y ya ustedes ven lo que aconteció. 226 muertos aproximadamente y muchísimos heridos y muchas familias destrozadas. Eso es para que ustedes tengan una idea de que qué pasa cuando nosotros no hacemos una gestión de riesgo en nuestra empresa, en nuestra casa. Fíjense que no estamos hablando de seguridad, o sea, de seguridad informática, sino que la gestión de riesgo tiene que ver también con lo que es la infraestructura física. O sea que cuando hacemos un análisis de riesgo, tenemos que tener un alcance más allá de lo que es la seguridad informática. Pero antes de que nosotros entremos en materia con relación a la gestión de riesgos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación con relación al último tema que estuvimos viendo en la clase pasada, que tiene que ver con lo que es la firma digital. Un instrumento también para seguridad, para nosotros tener esos documentos que son críticos en cuanto a la confidencialidad de ellos mismos, para que nosotros pues
no seamos víctimas de fraudes o de suplantación de identidad. Vamos a ver un pequeño resumen de parte de alguien que quiera participar de ustedes, lo que vimos en la clase pasada con relación a los certificados de seguridad y la firma digital. Certificado digital y firma digital. Vamos a ver, ¿quién recuerda algo de lo que nosotros vimos en esa clase? Buenas noches, maestro. Buenas Sí, noches, Ronaldo, adelante. en la última clase nos enfocamos básicamente en los certificados y la firma digital como medio de protección, en este caso, que se trabaja básicamente a nivel institucional cuando son instituciones que básicamente Sí. Tienen que firmar en cantidades inmensas. Entonces, una sola persona no estaría en disposición de hacer una firma mano a mano. Un ejemplo, instituciones como Infotec, instituciones que generan certificaciones, bancos y demás, normalmente hacen ese tipo de información. Y en las pautas de la clase pasada, usted nos dio algunas herramientas como trabajarlo. La primera fue hacer una firma normal a mano, en la cual se hace, después se lleva a Word en este caso, y en Word se elimina básicamente la parte de fondo de la foto para tratar de que la saturación de los colores y lo demás quede acorde con el tamaño de la hoja. Entonces, eso normalmente, esa firma digital se utiliza mucho para tratar de eficientizar los procesos, porque realmente no siempre estamos en un solo lugar y quizás necesitan de nuestra firma en cualquier otro lugar, y es una manera de que uno dé respuesta rápida a cualquier petición. Muy bien, excelente, Leonardo, por tu aporte. ¿Alguien más quiere ampliar un poquito o hacer un aporte con relación a lo que es la firma digital y el certificado digital? Dice Leonardo. Bien, tuve una pequeña intermitencia con mi internet, pero veo que Junior quiere decir algo, ¿verdad? Adelante, Junior. Sí. No es exactamente relacionado Junior, con ¿me la firma. escucha? Ok. ¿Me escucha? ¿Te Sí, te escucha? escucho. Ah, Sí, te escucho. no es directamente relacionado con la firma digital, pero se trata de las firmas. Yo anteriormente tuve un problema en el banco con unos cheques que estaba firmando por una cosa de, de herencia de tierra y de familia. Y sucede Sí. que como yo saqué mi cédula con mayor por primera vez y todo eso, filmé de manera digital ayer en la Junta Central, filmé de una manera diferente a como yo estaba filmando en cada, ¿cómo que se llama eso? Cheque. En cada documento que yo filmaba. Ok. Entonces eso me generó un problema, mire, que al final para yo retirar todo eso, yo tuve que ir a la Junta Central y cambiar mi firma digital de la que se pone en la cédula. Esa firma, como yo justamente Sí. estaba firmando en esos documentos del banco, para que pudiera resolverse el problema. Eso eso es algo muy delicado. O Y sea que entonces, tú estás diciendo que tú, por ejemplo, en la cédula tú tenías una firma, pero en los cheques tú estabas firmando de otra forma.
Es así. Exactamente, exactamente. Y tuve que ir a cambiar la firma digital, porque es una firma digital que está Sí, en la una cédula, finalidad. y tuve que ponerla, poner la firma digital como estaba firmando yo, por no Exactamente. fijar. Sí, porque el único control de seguridad que tienen, por ejemplo, al momento de nosotros ir a un banco o de ir a firmar otros tipos de documentos, es que tú realmente firmes como está en la cédula, porque se supone que si tú firmaste en la cédula de esa manera, esa es la forma que tú tienes de firmar en cualquier otro tipo de documento. Entonces, generalmente ahora cuando vamos a los sitios te dicen, por ejemplo, en el banco también te lo dicen, firme como usted firma en la cédula. O sea que es una manera de ellos realmente comprobar. Pero recuerden que cuando estamos firmando también de manera digital, a veces no nos queda muy bien como cuando uno firma en un papel. O sea, a veces, porque la superficie, ustedes saben que es un poquito más resbaladiza, entonces a veces se corre un poquito, usted hace, lo junta un poquito más que otro o lo separa un poquito más. Es decir, que es un poquitico incómodo escribir en esa superficie, pero es la única manera que ellos tienen de tener una idea más o menos de que ese es realmente usted quien está firmando. Entonces, la firma digital tiene mucha utilidad. Lo primero es que le da seguridad, y eso es lo que se persigue. Y también otros de los grandes beneficios, como dijo Leonardo, es que al momento de usted firmar muchos documentos, es un poquito tedioso, ¿verdad? Usted firmar a mano todos esos documentos. Por ejemplo, le ponía el ejemplo en la clase pasada, un director de un distrito, por ejemplo, que tiene que firmar todas esas certificaciones de esos estudiantes de los diferentes centros educativos que van al distrito. Usted se imagina que él tenga que firmarlo a puño y letras. Bueno, pues el director no va a hacer otra cosa en el día más que firmar documentos. Entonces, hay otras actividades propias del cargo que usted tiene que hacer. Entonces, lo que se hace es que se manda a hacer una firma digital en un sello, y ese sello usted se lo da a una persona de confianza del equipo de trabajo suyo, y que esa persona sea que firme con ese sello todo lo que pase por el distrito. Ok, entonces es un beneficio, pero la parte más importante es la seguridad. Entonces, con relación a los certificados digitales, que vimos también un ejemplo, pasa lo mismo. ¿Qué es lo importante también del certificado digital? Que solamente se puede hacer de la máquina donde fue creado. Es decir, nadie puede loguearse en otra PC y desde ahí generar el certificado, ya un certificado creado, ¿verdad? Sino que tiene que ser desde el mismo dispositivo donde se creó la primera vez. Entonces, eso también le da cierta seguridad. Bien, entonces, ya concluyendo con lo que tiene que ver con la firma digital y los certificados digitales, ahora vamos a pasar a lo que es la gestión de riesgo, que fue la introducción que dimos hace un rato. Recuerden que hace mucho tiempo, desde que empezó el curso, yo siempre le había dado a ustedes una pincelada de lo que es el riesgo, el análisis de riesgo o la gestión de riesgo. Y ahora nosotros realmente vamos a ver lo que es un poquito a profundidad, ¿verdad? De lo que es el riesgo, cómo podemos gestionarlo de una manera efectiva. Por ejemplo, hay una norma que es la que tiene todas las directrices de qué hacer
o cómo hacerlo. Lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, y esa es la norma ISO 31000 2018. Esta tiene que ver todo lo concerniente con lo que es la gestión, la administración del riesgo. Entonces, ¿qué es la norma ISO 31000? Es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización ISO, que proporciona principios, directrices y un marco de trabajo para gestionar cualquier tipo de riesgo de forma estructurada, efectiva y coherente. Entonces, ¿dónde se origina esta norma? Esta norma se origina en Inglaterra, la ISO, y que sus siglas en inglés es International Standard Organization. Y en español, como lo dijimos hace un rato, Organización Internacional de Normalización. Ok, ¿qué significa la palabra estándar? La palabra estándar es cuando todo el mundo tiene que hacer un proceso, un bien, un servicio con las mismas características. Por ejemplo, hay piezas de computadora que están estandarizadas, es decir, tienen que ofrecer básicamente los mismos beneficios, tienen que tener prácticamente los mismos materiales y tienen que tener prácticamente la misma función. Entonces, a eso le llaman estandarizar. Y la estandarización es el marco de referencia que se toma para usted hacer algo. Por ejemplo, ustedes saben que hay vehículos que son versión americana y hay vehículos que son versión japonesa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que para usted fabricar para el mercado estadounidense, ellos tienen unos estándares de calidad, el cual usted tiene que fabricar con esos estándares. Si usted no fabrica con esos estándares, entonces su vehículo lamentablemente no puede circular en los Estados Unidos. Ahora, la versión japonesa es una versión que tiene unos estándares un poquito más bajos, tanto en el apartado de seguridad, apartado de confort, apartado de motorización. Entonces, por tal razón, ese vehículo no puede circular en los Estados Unidos. Sin embargo, en países como nosotros, que no tenemos ninguna norma, pueden circular aquí. Entonces, esas exigencias que le hace el mercado norteamericano, esos son estándares de calidad. Ok, todo vehículo se ha fabricado en Europa, se ha fabricado en Asia, se ha fabricado en África, donde sea. Tiene que cumplir con esos estándares para poder circular en los Estados Unidos. Entonces, eso es una explicación para que ustedes entiendan más o menos lo que significa la palabra estándar. Entonces, ya sabemos que la ISO 31000 es la que tiene que ver con la gestión de riesgos. Aquí tenemos tres palabras que nosotros ya la habíamos discutido anteriormente, pero como vamos a hablar de riesgo, es bueno que nosotros refresquemos un poquito. Recuerden la palabra amenazas. Una amenaza es cualquier potencial peligro que pueda explotar una vulnerabilidad en un sistema y causar daño, pérdida de datos o interrupciones. Ahí estamos hablando de una amenaza propiamente en la ciberseguridad. Ok, como lo dije ahorita, pueden haber amenazas que no es del ámbito de ciberseguridad, sino en el ámbito de infraestructura. Y le puse el ejemplo de lo que pasó en el JetC. Entonces, la amenaza es el peligro, algo que amenaza de que un riesgo se materialice. Entonces, esa es la amenaza. Y recuerden que pusimos un ejemplo en una de las clases pasadas, porque tiene que ver con una amenaza. El riesgo.
Un riesgo es la probabilidad de que entonces la amenaza que está arriba, que definimos, se materialice o se explote y cause un impacto negativo en los sistemas de datos o servicios. Siempre, cuando hablamos de riesgo, tiene que ser que necesariamente afecte a la institución. Porque a veces hay cosas que suceden que no afectan en nada a la institución, no hay pérdida, no hay nada. Entonces, ese tipo de eventos no son considerados como riesgo, sino es todo aquel amenaza que al materializarse provoque un daño a la institución. Un activo, se destruya un activo, eh, haya pérdidas económicas, la data esté amenazada, esté comprometida, todo ese tipo de cosas son riesgos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos realmente para nosotros mitigar, eliminar, minimizar el riesgo? Es esta palabra que se llama control. El control es lo que yo hago para evitar que esa amenaza se materialice. En el contexto de seguridad, el término control se refiere a las medidas, mecanismos o procedimientos que se implementan para proteger activos, reducir riesgos, prevenir incidentes y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información o de los recursos físicos. Como ustedes ven aquí, esas tres palabras que son el ABC de la ciberseguridad, que es la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Siempre tengan eso presente. ¿Qué es lo que persigue la ciberseguridad y los sistemas de gestión de la seguridad de la información? Garantizar la integridad, que la información que sale de su oficina, que sale de su sistema, o que usted recibe de otras instituciones, usted la reciba tal como le envió el emisor y que el receptor la reciba tal como usted le envió. Es decir, que en el transcurso, en el trayecto, esa información no sea adulterada, no sea modificada. Y con relación a la confidencialidad, que solamente usted reciba información de quien debe enviarle la información. Recuerde lo que hablábamos en la clase pasada del no repudio, que nadie se vaya a negar que esa información fue enviada por él. A eso se refiere el no repudio. Y para esos hay medios para nosotros comprobar eso. Entonces aquí tenemos estas tres palabras y recuerden que la vulnerabilidad, que aunque no está aquí, la vulnerabilidad no es más que esa debilidad que usted tiene en sus sistemas que usted debe corregir. Por ejemplo, un sistema operativo que no esté debidamente parchado, ¿verdad? Que no tenga la debida actualización al día, entonces eso es una vulnerabilidad que tiene su sistema operativo mediante el cual pudieran atacarlo por ahí. Un puerto, por ejemplo. Junior, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. O sea, Adelante. cuando usted estaba hablando sobre los vehículos, ya sea japonés como americano, Sí, es correcto. que ahí se habla de una estandarización. Se habla es que en Estados Unidos no pueden permitir un vehículo coreano que no cumple las condiciones de estandarizado, viene siendo de fábrica. Por default, un vehículo eh, japonés viene con el volante en la parte derecha. Entonces, Estoy dando clase. Dime a ver. viene con el No, volante a la derecha. ok. Sí, fíjate qué pasa. El asunto de la estandarización, para que quedemos claros, es que, por ejemplo, yo tengo unas exigencias. Por ejemplo, si tú me vas a vender una lacto a mí y yo creo un estándar de la lacto que yo quiero, yo te digo, mira, la lacto que tú me vas a fabricar a mí
tiene que tener, por ejemplo, 300 en disco duro, ¿verdad? Que el disco duro sea sólido, que la memoria RAM sea de última generación, digamos por lo menos 16 gigas, y que la tarjeta de video sea de alta resolución. Y yo te estoy dando a ti unos requerimientos que tú debes fabricármela tal como yo te la estoy pidiendo para yo podértela comprar. Entonces, eso es un estándar de calidad que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, volvemos al tema de los vehículos. Por ejemplo, aquí hay una camioneta muy famosa, muy popular en República Dominicana y en los países de nosotros, de Latinoamérica, que es, por ejemplo, la Hilux. Por ejemplo, aquí la gente se vuelve loca con la Hilux. Sin embargo, ese vehículo no puede circular en los Estados Unidos. Y mucha gente no sabe el por qué. La gente pregunta, pero yo nunca he visto una Hilux en Estados Unidos. No, usted no la va a ver porque Estados Unidos tiene un estándar de fabricación y en esa camioneta en particular, los japoneses no cumplen esos estándares. Y básicamente los estándares básicamente son de seguridad, o más que ellos exigen. Pero ellos tienen otras camionetas que sí pueden circular en Estados Unidos, como por ejemplo la Tacoma y la Tundra, que son japonesas. Entonces esas se fabrican con los estándares que exige Estados Unidos, como tiene la F-150, la RAM, etcétera, etcétera. Entonces, continuando con lo que tiene que ver la gestión de riesgo, ¿qué significa gestionar el riesgo? ¿Qué es eso? Es el conjunto de acciones que se realizan para prevenir, ¿sí? Para yo evitar que una amenaza se materialice, para yo reducir, es decir, puede ser que la amenaza yo no la elimine por completo, pero sí puedo hacer que el impacto de esa amenaza materializada sea mucho menor. Monitorear o enfrentar posibles amenazas que puedan afectar negativamente a una persona, organización o proyecto o sistema. Fíjense que aquí incluye la parte de persona. Recuerden que eso es importante. Al momento que usted va a analizar riesgo, no solamente usted debe enfocarse en lo que es la parte informática, sino tiene que enfocarse también en la parte humana. Es decir, si hay alguna situación en donde la salud o la integridad de una persona esté en peligro, todo eso usted debe evaluarlo también, porque a veces cuando estamos haciendo el análisis de riesgo, aunque lo estamos haciendo a nivel informático, debemos tomar en cuenta la persona. Entonces, eso es importante, porque sin la persona, usted sabe, sin el recurso humano, que es el recurso más importante en cualquier institución, no podemos hacer las cosas que queremos hacer. Cuando estamos gestionando el riesgo tiene varias etapas, el cual nosotros debemos seguir al pie de la letra. ¿Cuál es la primera etapa? Bueno, la identificación del riesgo. Nosotros debemos de empezar a observar y a caminar durante por toda la institución y de esta manera nosotros podemos ver los riesgos, digamos, estructurales en cuanto a la edificación. Ese tipo de riesgo siempre lo contactamos mediante la observación. Usted camina por la institución y dice, pero mira, pero aquí está cayendo una gotera de agua. Pero, ¿cuál es el riesgo de que esté cayendo una gotera de agua? Aunque no le esté cayendo a un equipo en sí. Vamos a ver, ¿quién puede decirme un riesgo de lo que puede pasar si cae una gota de agua en el piso, si caen varias gotas constantemente en el piso? ¿Quién me dice cuál riesgo pudiera pasar? Un deslizamiento puede ser un riesgo. Deterioro de material en las paredes, subsuelo. Sí, correcto. Un
Una persona, ¿verdad? Puede ir caminando por ahí, pisar donde está mojado y resbalarse. Sí. ¿Y qué puede pasar si él resbala? Bueno, pudieran pasar muchas cosas. La persona simplemente puede caerse, pero también la persona puede romperse un brazo, una pierna y hasta pudiera perder la vida. ¿Cierto? Entonces, como dijo el otro compañero, el deterioro también que provoca. Recuerden que cuando filtra agua en las paredes o por el plato, se va debilitando la infraestructura. Se va debilitando tanto el acero que contiene el hormigón como el propio hormigón. Es decir, en cualquier momento, a través del tiempo, pudiera venir lo que es un colapso de la infraestructura. Ustedes ven cómo se va relacionando el riesgo cuando se está haciendo un riesgo, se está gestionando un riesgo debidamente. Entonces, esa es una parte. Entonces, la identificación es importante, usted ver dónde están los riesgos. Luego viene lo que es el análisis. Esos riesgos, usted tiene que analizarlo, profundizar de la mejor forma, así como nosotros acabamos de decir, que puede resbalar, que puede caerse la infraestructura. Entonces, usted puede hacer ese tipo de análisis y ver cuáles son los posibles riesgos que pudieran pasar de no corregirse. Entonces viene lo que es la evaluación, determinar que el riesgo son aceptables y cuáles requieren acción. Entonces, cuando estamos evaluando, señores, hay riesgos que lamentablemente usted tiene que aceptarlo, es decir, usted no puede hacer nada con él, absolutamente. Usted lo acepta, lo asume y se olvida de eso. Por ejemplo, ¿qué riesgo usted tiene que no puede quitarlo? Usted no puede quitarlo porque es prácticamente imposible. Por ejemplo, usted tiene un hotel a la orilla de la playa y el mar es una amenaza, porque ustedes saben que en tiempo de ciclón, el mar se mete al hotel y hace un desastre, porque los hoteles están bastante cerca. Entonces, ¿cómo usted quita ese riesgo de ahí? Es un poquito difícil. Entonces, los dueños de hoteles lo que terminan es aceptando el riesgo. Bueno, si llueve mucho, viene el ciclón, se me mete agua al hotel, se me mete agua en los restaurantes, bueno, yo asumo eso, reparo donde haya que reparar, el daño que me cause y punto. Entonces, hay riesgos que lamentablemente tenemos que asumirlo, porque no hay manera ni siquiera compartirlo. Entonces, eh, ahí clasificamos en esa evaluación. Nosotros vamos a hacer una clasificación de los riesgos también, porque hay riesgos que prácticamente no valen la pena ponerle controles. Por ejemplo, hay riesgos que son prácticamente insignificantes. Insignificante. Entonces, como es insignificante, recuerden que cuando yo pongo un control para un riesgo, cada control significa dinero. Entonces, debe de haber una rentabilidad cuando yo pongo el control para que no me suceda el riesgo y yo debo tener alguna ganancia. Por ejemplo, el techo está filtrando. ¿Cuál es el control que yo debo poner ahí? Bueno, el control que yo debo poner ahí es tirarle un fino al plato o algo así impermeable, le pongo algo para que no caiga el agua. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago ahí una relación de costo-beneficio. Entonces digo, yo gasté, por ejemplo, en el fino, yo gasté 100,000 pesos. Pero ¿cuánto yo tendría que gastar si el plato se cae? Mucho dinero, ¿verdad? Y el costo que me pudiera pasar si se lesionan empleados dentro de la institución por la caída del plato. Son muchos, ¿verdad? Recuerden que el dueño de Jesse tiene ahora decenas
de demandas, decenas de demandas. Imagínense usted en cuánto le va a salir a él. Por ejemplo, la indemnización que tiene que, en algunos casos, va a tener que indemnizar a muchas personas. Y usted puede estar seguro que él va a gastar más en indemnización que si hubiese tomado los controles necesarios para arreglar ese plato. Yo creo que él podía desbaratar la infraestructura completa y hacerla desde cero y no iba a gastar ni una milésima de lo que él va a gastar ahora mismo por asunto de demanda. Entonces, es un asunto de costo-beneficio. Entonces, estamos ahora con lo que es el tratamiento del riesgo. El tratamiento de riesgo no es más cuando yo ya tengo mis riesgos clasificados según la frecuencia con que suceden y según el impacto que ellos me pudieran ocasionar, entonces yo lo clasifico y empiezo a poner controles en los riesgos. Aquí, cómo actuar, evitarlo, reducirlo, transferirlo, ejemplo, con seguros o aceptarlo. Vamos a verlo por separado. Evitarlo es cuando yo puedo eliminar el riesgo. Hay riesgo que generalmente nosotros podemos eliminar. En otra ocasión, solo podemos reducirlo, es decir, podemos reducir el impacto que nos va a causar. Y también podemos transferirlo. Y ustedes preguntarán, ¿cómo yo puedo transferir un riesgo? Bueno, usted le puede sacar un seguro a ciertos riesgos y eso es transferir. Por ejemplo, cuando aseguramos una casa contra incendio, lo que estamos haciendo es transfiriendo el riesgo o compartiendo el riesgo. Muchas veces lo transferimos y muchas veces lo compartimos. Cuando sacamos, por ejemplo, un seguro a un vehículo, lo que estamos haciendo, perdón, lo que estamos haciendo es compartiendo el riesgo. Yo estoy pagando una póliza, yo estoy pagando, por ejemplo, 25,000 pesos al año por mi carro. Eso es lo que yo pago, pero si mi carro sufre un daño donde se puedan gastar 200, 300,000, 400,000, 500,000 pesos, eso no lo gasto yo, sino que como yo compartí el riesgo con la aseguradora tiene que velar por esa parte. O sea que yo puedo compartir el riesgo. Esas son las tres modalidades. Lo evito, lo mitigo o lo reduzco, lo transfiero o lo comparto. Entonces, después que yo aplico esos controles a cada uno de esos posibles amenazas que yo tengo, entonces viene lo que es el monitoreo y revisión de esos controles para ver si esos controles realmente están funcionando. Entonces aquí tenemos el monitoreo, vigilar los riesgos continuamente y ajustar las acciones según sea necesario. Hay a veces que yo pongo un control que creo, que estoy seguro que va a eliminar ese riesgo o lo va a mitigar y realmente el control no está haciendo nada o está haciendo muy poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reevaluar nuevamente el riesgo y buscar un control que sea más efectivo. ¿Ok? Y luego viene el tema de la comunicación. Usted debe informar a las partes involucradas sobre los riesgos y las medidas tomadas. Generalmente esto lo hacemos con la gerencia de la institución a la cual estamos prestando el servicio, sea ya que usted sea un empleado de la institución o usted sea un outsourcing, un empleado externo a la empresa. Entonces ahí usted tiene que hacerle de conocimiento a la institución cuáles son los riesgos que hay y cuáles fueron las medidas que se tomaron para evitar que esas amenazas se materialicen. Entonces, cuando estamos gestionando riesgo, recuerden que no es que usted va a gestionar un riesgo y ya usted se va a olvidar
de los riesgos que hay en la empresa y ya usted dice, bueno, ya yo hice mi gestión de riesgo y eso me va a durar 20 años. Ya yo no tengo que bregar con eso más. Recuerde que aquí atrás vimos la parte del monitoreo, mírenlo aquí, monitoreo y revisión. Entonces, existe lo que es el ciclo de Deming. No sé si ustedes lo han oído mencionar. El ciclo de Deming es una técnica, un procedimiento que se hace para nosotros gestionar cosas que se requiere hacerlo de manera periódica. Y el riesgo, la gestión de riesgo no es la excepción. La gestión de riesgo, usted tiene que hacerlo cada X tiempos. Hay empresas que lo hacen cada 6 meses, hay empresas que lo hacen anual, pero creo que un año es demasiado, porque recuerden que usted, por ejemplo, hace un análisis de riesgo hoy y es probable que ya mañana esa gestión de riesgo que usted hizo esté desactualizada. Ya ese análisis que usted hizo no se corresponde. Por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, ustedes saben que la tecnología es cambiante y de hoy para mañana sale una nueva tecnología, pero de igual manera los ciberdelincuentes también se van actualizando y van creando nuevas herramientas para hacer ciberataques. Entonces, el riesgo que yo hice hoy es probable que esté obsoleto al otro día, porque van a surgir nuevas amenazas que no son las que yo contemplé en el momento, no era la que yo tenía en el momento que yo hice mi análisis de riesgo. Entonces, para ello, existe lo que es el ciclo de Deming. ¿Qué es el ciclo de Deming? El ciclo de Deming, también conocido como ciclo PDCA por sus siglas en inglés, que significa la P, plan, la D, do, de hacer, la C, check, de chequear y la A, de actuar. Entonces, es una herramienta de mejora continua que se utiliza para gestionar y optimizar procesos en cualquier tipo de organización. No tiene que ser solamente en la gestión de riesgo. Pueden ser otros tipos de procesos. Entonces, ¿qué pasa con este ciclo? Como es un ciclo y el ciclo empieza, por ejemplo, aquí, donde dice planificar, luego hacer, luego verificar y luego actuar. Cuando yo llego aquí, entonces debo comenzar nuevamente a planificar, hacer, verificar y actuar. Eso tiene que mantenerse constante, por lo que le expliqué ahorita, que los riesgos son cambiantes. Y también el riesgo que yo tengo hoy, cuando viene a ver, ya no lo tengo mañana, porque todo es así. El análisis de riesgo es un traje a la medida del momento, de la situación en que, de las amenazas reales que tiene la institución. Pero también usted puede hacer un análisis de riesgo a futuro, yéndose un poquitico más para allá. Ok, o sea que el que analiza riesgo no solamente debe enfocarse en las amenazas presentes que tiene, sino que debe de irse un poquitico más para allá, anticiparse. Ok, entonces eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, el ciclo de Deming tiene unas fases que son bastante interesantes, que fue lo que vimos ahorita, que por ejemplo, plan, que planificar. Recuerden que todo hay que planificarlo y al momento de usted hacer un análisis de riesgo, lo primero que usted va a hacer es una planificación de lo que quiere hacer. Entonces, planificar, identificar un problema o una oportunidad de mejora, establecer objetivos y diseñar un plan de acción basado en datos. Es decir, identificar un problema, o sea, cuando hay un problemita, se le llama oportunidad de mejoras. ¿Ok? Eso es importante. Cuando usted analiza sus riesgos, usted dice, no, espérate, yo creo que podemos mejorar esta parte. ¿Está cayendo una gotera? Sí, podemos mejorar eso.
Entonces, eso es una oportunidad de mejora. El segundo, que es do, en inglés, en español es hacer, ejecutar el plan en pequeña escala, es decir, un plan piloto, implementar cambios o soluciones propuestas. Ejemplo, probar un nuevo sistema de logística en una zona específica. Cuando estamos gestionando el riesgo, debemos hacer algunas pruebas para ver realmente que el control que estamos aplicando está funcionando. Check o verificar, medir y evaluar los resultados obtenidos, comparar con los objetivos establecidos. Eso es importante. Recuerden que en la planificación hay que generar unos objetivos y entonces ahí cuando estamos aplicando el control debemos hacer una relación para ver si realmente se están cumpliendo. Ejemplo, revisar si el nuevo sistema redujo las demoras. Okay, estamos hablando ahí de un sistema parece de facturación o algo así. Y el último en el ciclo es actuar. Es decir, cuando hacemos ya todas esas pruebas, entonces tomamos las medidas finales. Si funcionó, aplicar los cambios a mayor escala, es decir, ya establecer el control que debemos realmente para mejorar o evitar que se materialice la amenaza. Si no funcionó, ajustar el plan y repetir el ciclo. Es decir, si no funciona el control, debo volver hacia atrás y empezar ¿dónde? En la planificación nuevamente. Por eso es que es un ciclo. Entonces vuelvo allá y empiezo a hacer todo de nuevo hasta poder encontrar el control que se ajusta a mi necesidad. ¿Ok? Aplicar el nuevo sistema de entrega en toda la empresa. Bien. Entonces, ese es el ciclo. Como le dije ahorita, eso debe hacerse cada 6 meses como mucho. ¿Ok? No se le debe dar mucho tiempo porque cuando viene a ver ya ese análisis de riesgo que usted hizo no le sirve de nada. Bien, porque van surgiendo nuevas amenazas. Entonces, esa es la parte teórica. Recuerden que es importante la parte teórica, pero ahora vamos a analizar. Yo tengo unos casos de análisis de riesgo para que nosotros lo hagamos. Vamos a determinar cuáles son las amenazas en estos casos y vamos a determinar cuáles son los riesgos en caso de materializarse esas amenazas. Vamos a ampliar un poquito el zoom. Ok. Entonces, miren, aquí yo tengo unos análisis o gestión, vamos a ponerle gestión de riesgos. Entonces, yo tengo unos casos que yo lo voy a leer y en ellos vamos a determinar cuáles son las amenazas y cuáles son los riesgos que pudieran derivarse en caso de que se materialice esa amenaza. Por ejemplo, en una empresa X, un mensajero tiene que hacer varias entregas en la ciudad con un tránsito caótico por motivo de la intensa calor. El mensajero decide no usar el casco protector. Bien. ¿Cuáles son las amenazas que pudiera haber en ese entorno, en la calle, en la ciudad? ¿Cuál sería la amenaza? ¿Cuáles son las amenazas que hay en una carretera, en una calle? Vamos a ver, ¿quién me dice? Vamos a ver, chicos, ¿me están escuchando? Sí, maestro, repita. Repita, profesor. Mire, en una empresa X, un mensajero tiene que hacer varias entregas en la ciudad
con un tránsito caótico y por motivo de la intensa calor que hace en la ciudad, el mensajero decide no usar el casco protector. Entonces, primero, debemos determinar cuáles son esas amenazas y luego que determinemos las amenazas, tenemos que identificar los riesgos que corre ese motorista en la calle sin el uso del casco protector. Vamos a ver, ¿qué me dice la primera amenaza? Son los vehículos en el tránsito, porque él va en un motor. Pero claro, la primera amenaza de ese muchacho que es mensajero son los vehículos que transitan en la calle, señores. Esa es la primera amenaza, porque ¿quién es que lo puede chocar? Son los vehículos. Y cuando digo vehículos, me estoy refiriendo a carros, autobuses, camiones y otro motor. Y otro motor. Y otro motorista lo puede chocar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el otro riesgo que está corriendo ese muchacho? Podría ser multado por las autoridades competentes, que independientemente de una amenaza. Ah, excelente. No, es una amenaza. El AME es una amenaza porque el AME lo multa y cuando te multa, ¿qué va a hacer el AME? Te va a parar. Y cuando te para, ¿qué tú estás haciendo? Perdiendo tiempo. Y tú tienes que hacer entregas. Te están esperando clientes. Por eso pedí. Entonces, la AME es otra amenaza. Porque te va a multar, te puede multar. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque hay otras amenazas y vamos a ver ahora cuáles son los riesgos. Por ejemplo, los vehículos que transitan, ¿cuál es el riesgo que él tiene con esos vehículos? Tener un accidente. Un accidente que lo choquen, profesor, te lo di al principio. Un accidente, tener accidente. Ustedes ven cómo se analiza el riesgo. Tener accidentes es uno, pero cuando él tiene el accidente, le puede pasar varias cosas con el accidente. Se le puede afectar su integridad física, ¿cierto? Desenfoque visual, maestro. ¿Cómo desenfoque visual? Sí, Explique. porque cuando una persona va sin casco en un motor, Ajá. por el impacto de la brisa, pues se le puede entrar cualquier objeto en los ojos, o también puede desenfocarse porque la brisa le da muy fuerte en algunos casos. O sea, puede perder la visión. Exactamente, momentáneamente. Entonces, aquí en la amenaza, la brisa entonces es una amenaza y aquí entonces, por causa de la brisa, ¿cuál es el riesgo? Que se le empañe la vista o se le irrite la vista, irritar los ojos, perdón, no la vista, los ojos. Recuerden que la vista es intangible, pero los ojos son tangibles. Bien, ahí vamos a dejarlo hasta ahí porque pudieran haber mucho más amenazas y también mucho más riesgo. Entonces tenemos que, la amenaza son los vehículos que transitan, ¿verdad? La ME y la brisa. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de que lo choquen?
tener un accidente, puede afectar su integridad física e inclusive la muerte. La muerte, ¿verdad? Lamentablemente. Y aquí, con relación a la brisa, entonces que se le irriten los ojos. Bien, miren qué sencillo, hicimos ese análisis ahí. Determinamos cuáles son las amenazas y determinamos los riesgos. Vamos con el número 2. En una empresa bancaria, los usuarios usan la misma computadora mediante un usuario genérico. ¿Ustedes están oyendo? Ellos usan la misma, pero es un usuario genérico que tienen. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son las amenazas? En este caso, la amenaza, ¿quiénes son? Los usuarios, profesor, que están usando la misma información, puede haber una fuga. Excelente, esa es la única amenaza que hay ahí, porque recuerden que son ellos que se están sentando ahí. Entonces son los usuarios, ¿cierto? Los usuarios. Y esa es la única amenaza que hay ahí. Nadie de afuera va a ir a sentarse ahí, ¿verdad? Son ellos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Por esa razón, Modificación de información. De información, pérdida de datos, modificación, O pérdida de integridad de los de datos. pérdida de integridad de los datos, sí, exactamente. Secundó el compañero. recuerden que son muchas personas que se están sentando ahí, pero con un usuario genérico. ¿Qué decíamos nosotros con los usuarios? Recuerden que los usuarios no es conveniente que usted tenga un usuario genérico, porque cuando sucede un evento fraudulento, por ejemplo, y todo el mundo usa el mismo usuario, se le hace un poquito difícil usted darse cuenta cuál de los usuarios cometió la infracción, al menos, a menos que haya una cámara en ese departamento, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Que grabe la hora, que grabe el rostro de la persona que estuvo ahí. Entonces, ¿cuál sería la amenaza? Una de las amenazas que sería eh, la más importante con relación a este caso. Por ejemplo, tú dijiste pérdida de información. ajá, integridad de los datos. La integridad, eso en el caso de que ellos quisieran manipular información, ¿cierto? Eso es correcto. Pero muchas veces ellos no manipulan datos, sino que muchas veces cometen algo, por ejemplo, hasta un error de una gente colocar un archivo, por ejemplo, en una ruta que no es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo, uno de los riesgos más importantes sería difícil eh, de determinar. Dificultad de determinar el usuario que haya creado alguna situación. Sería Correcto. Difícil de determinar cuál usuario se logueó, ¿verdad? En, en una hora determinada. Entonces, porque si tú usas el mismo usuario, yo uso el mismo, que él usa el mismo. Entonces, si tú no tienes, por ejemplo, una cámara, ya ahí es un problemita porque todo el mundo se va a denegar. Y recuerden que el único rastro que puede dejar la computadora es con relación al usuario. Si tú tienes uno distinto, yo tengo uno diferente, acá tengo uno diferente. Cuando ¿recuerdan cuando fuimos al log de eventos?
de Windows. Ahí usted puede ver cuál usuario fue que se logueó realmente. Y usted puede decir, ah, pero espérate, fue fulano que se logueó. Pero aquí, en esta situación, es una situación grave de seguridad, donde aquí yo no puedo determinar realmente quién fue. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Qué otro riesgo pudiera haber aquí? Bueno, maestro, otro riesgo sería que posiblemente parte de la información que cualquier usuario haya utilizado puede ser divulgada por otro, porque al final están logueándose y pueden cualquiera ver todo lo que está haciendo el otro en este caso. La privacidad de cada usuario. La privacidad. Entonces, mire, ahí Exacto, entonces, violación de privacidad en este caso, porque si usted y yo trabajamos en una misma computadora, pero en un momento determinado usamos el mismo usuario, yo no sé qué tipo de carpeta usted está entrando que quizás no tenga que ver con lo que usted tenga que hacer. ok, a eso que tú estás diciendo, le llaman disponibilidad de la información, porque todo el mundo tiene acceso a lo de todo el mundo. Entonces, eso es bueno segmentarlo, la disponibilidad. Recuerden que uno eh, de la parte más importante de la seguridad, la disponibilidad, que usted solamente pueda tener acceso a la información que realmente usted pueda tener. Entonces, eso es parte de los riesgos, que cada persona tiene acceso a todo. Vamos a dejarlo hasta ahí, esa parte, pero pudieran haber mucho más riesgo. Recuerden que cuando estamos haciendo la gestión de riesgo, esto hay que hacerlo tranquilo. Tú te tienes que pensarlo bien para que no se le escape nada. Para el momento de usted entonces sugerir el control que va a poner, sea un control efectivo. Ahora, ¿cuál es el control que va aquí? En este caso, que todo el mundo se está logueando con el mismo usuario. Bueno, el control, uno de lo más importante que usted tiene que hacer es crearle un usuario a cada uno de los usuarios, valga la redundancia, para evitar este conflicto. Vamos a ver el siguiente caso. En un data center, los empleados del área de tecnología pueden entrar al mismo sin ningún control de acceso. Un data center. Ustedes saben lo delicado que es un data center. Un data center, para los que no han tenido la oportunidad de ver uno, es un área donde están los servidores de la institución. Recuerden que todos los servidores están concentrados en una misma área y a eso se le llama data center. Entonces, ¿qué pasa cuando usted entra? Cualquiera entra sin ningún tipo de registro. Usted entra con su tarjeta de ID, con su tarjeta de identificación, generalmente con esa tarjeta que uno entra y cuando usted pasa la tarjeta, registra el usuario que abrió para poder entrar al data center. Y después usted tiene que anotarse en una bitácora. ¿Ok? En una bitácora también, de manera eh, física. Entonces, ¿cuáles son las amenazas ahí? De los que entran así, como Pedro por su casa. La primera amenaza son estos, mire, lo mismo que lo que se logueaban, ellos son la amenaza, son los usuarios. Entonces, usuarios. Cuando hablo de usuarios, estoy hablando de los empleados, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serían los riesgos de que una persona entre a un data center y probablemente no pueda, no pueda abrir con un dispositivo, ni tampoco se anota en una bitácora? ¿Cuáles son los riesgos? ¿O cuál es el riesgo más importante? Vamos a ver, piensen.
Por eso puede haber cualquier indulto o sea, robo, pérdida de cualquier dispositivo, ya sea información en la empresa, pero un usuario no registrado. No, puede, ok. Bueno, uno de los riesgos es, ¿verdad? Que pueda entrar cualquier otra persona, inclusive de otro departamento, y puede tener acceso al data center y puede, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Hay personas que por error, porque a veces cuando usted trabaja, por ejemplo, en un data center, hay cosas que son muy delicadas. Hay a veces que usted sin querer, usted viene y desconecta un servidor, la parte eléctrica, la alimentación eléctrica, usted puede pasarlo rosa y lo desconecta, se apaga el servidor. ¿Qué pasa si se apaga el servidor? Bueno, esos servicios que están en ese servidor, pues no van a funcionar. ¿Qué otra cosa puede ser? Usted puede sin querer darle con el codo a, a un switch, qué sé yo. ¿Usted entiende? O sea, se pueden dar tantas situaciones dentro de dentro de un área donde hay muchos servidores, porque ahí usted lo que ve es mucho cable, principalmente de redes, porque los servidores se ponen en unos rack y en esos rack hay muchos servidores y pueden haber en una institución hasta 15, 20 rack, dependiendo el tamaño de la empresa. Entonces, mire, lo primero es, esta parte aquí aplica aquí, porque por ejemplo, como usted no tiene control de las personas que entran, entonces cualquiera puede cometer algo y a usted se le hace difícil determinar quién fue que lo hizo. Vamos a suponer que no haya cámara, ¿verdad? Que no haya cámara en el data center, sino simplemente que la persona entra, ¿cierto? Ese es un riesgo. Usted determinar quién fue que hizo eso. Y por consiguiente, si entra una persona que no es muy, entonces puede hacer lo que yo le dije ahorita. O sea, puede sin querer pisar donde no debe pisar. Recuerden, no, bueno, no sé si ustedes saben que el aire acondicionado de los data centers fluye de abajo hacia arriba. ¿Ok? ¿Sabían eso? El aire acondicionado es de abajo hacia arriba. Porque es la mejor forma de usted enfriar a los servidores. Porque donde hay muchos servidores, eso genera mucho calor. ¿Ok? Entonces, también pudiera entrar una persona y pudiera Maestro, intentar. maestro, y disculpe, otra cosa es que los aires llegan a un momento de vida que pueden generar polvo o humedad y así se evita que haya un contacto y que caiga cerca de un servidor, que es más problemático. Cualquier partícula, sí, claro. En los data centers, señores, son muy delicados, eso es muy delicado porque ahí, por ejemplo, es un área donde usted no puede comer nada, no puede tomar solo agua. Está permitido solo tomar agua. Usted no puede tomar refresco, jugo, mucho menos comida, nada de eso. Se tiene en cuanto a las plagas, el asunto de cucaracha y eso, se fumiga cada cierto tiempo. Porque ustedes saben que los insectos se meten por todas partes, pueden meterse en un servidor o en un switch y pueden generar daños porque orinan, se hace caca dentro de los mismos equipos y eso puede dañar un servidor. ¿Ok? Entonces, dentro de los posibles riesgos, puede ser que entre una persona y quiera tomar información, datos. Esos son riesgos, son cosas que pueden pasar, señores, cuando no hay controles. ¿Ok? Entonces, una persona pudiera
¿verdad? Pudiera extraer información. ¿Qué otra cosa? Una persona o varias personas pueden sabotear equipos y sistemas. Bueno, después de ahí se pueden derivar una serie de riesgos que usted ni se imagina, ¿verdad? O una persona también puede tomar un servidor y llevárselo, o un switch. O sea, todo eso son riesgos. Y todo eso usted tiene que contemplarlo porque eso puede pasar. Quizá usted dirá, bueno, pero es que en una empresa, ¿cómo una gente se va a llevar? Sí, señores, se da de todo. Hay un principio en ingeniería que dice que lo que puede fallar, falla. Y lo que puede pasar, pasa. Entonces, cuando estamos gestionando riesgo, nunca digan la palabra que eso nunca ha pasado. No, pero aquí eso nunca ha pasado en esta empresa. Puede pasar. Entonces, generalmente cuando estamos gestionando riesgo es para evitar hasta lo más descabellado, para evitarlo, para nosotros poner controles. Entonces, ¿cuál es el control que debemos poner en ese data center? Bueno, el control que debemos poner es poner un control de acceso para que todas las personas que entren ahí tengan que loguearse con su usuario y además de presentar una tarjeta magnética para entrar, que también pongan su huella digital. Entonces ya usted está poniendo un control genial. Si alguien entró y pasó algo, se desconectó un cable, se perdió un switch, se perdió un servidor, bueno, vamos a buscar en los registros quiénes fueron los que entraron ahí. Y ahí usted puede determinar, bueno, entró Juan Trucupey, fue el que entró. Bueno, ese tiene que dar respuesta de lo que sucedió. Entonces, por eso es que se ponen los controles. Una empresa no puede estar suelta. ¿Ok? Entonces, ese podría ser un buen control. Y vamos a hacer este último. Y en la próxima clase vamos a hacer los otros. Y vamos a aprender a clasificar los riesgos según el impacto, según la frecuencia. Y vamos a aprender a hacer una matriz de riesgo. Eso va a ser en la próxima clase. Entonces, vamos a ver aquí este último. En una red de datos, las redes no están debidamente segmentadas. Ustedes saben que las redes deben estar segmentadas porque cuando nosotros segmentamos las redes, al momento de que se produce en una red un problema, pues esa red queda fuera y las demás siguen trabajando. Sin embargo, cuando dejamos una sola red, como en este caso que no está segmentada, si falló la red, falló todo. Entonces, es importante segmentar las redes. ¿Cuáles son las amenazas de de que una red no esté debidamente segmentada? Vamos a ver. Vamos a poner el número 1. Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Qué puede pasar si una red no está debidamente segmentada, dividida, mejor dicho? Segmentar es dividir. Es decir, yo tengo una empresa con 5 departamentos. Yo tengo contabilidad, recursos humanos, operaciones, ¿y qué otro pudiera ser? Y producción. En cada una de esos departamentos se usan equipos, computadores y demás. Entonces, lo correcto es que yo tenga en la estructura de red, yo la tenga segmentada según los departamentos. Cosa que si en recursos humanos me falla la red, bueno, finanzas, producción, sigue trabajando, no se me para nadie. Entonces, ¿cuál sería aquí una amenaza
Una amenaza aquí pudiera ser un virus, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un virus y no tengo la red segmentada? Se me va a infectar la red en lo que dicen berenjena, porque es una sola red y no está segmentada. Ahora, cuando yo la tengo segmentada y la tengo dividida a través de un switch o de un router, recuerden que cada router tiene su seguridad. En lo que va a llegar a la otra red, que la tengo segmentada al otro departamento, eso va a tomar un tiempo y ahí yo puedo tomar la medida, ¿verdad? La medida de lugar. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de que un virus me entre a la red? ¿Qué pasa si un virus entra a una PC? Robo de información, Robo de información, ese es un riesgo. ¿Cuál sería el otro? Pérdida de datos. manipulación de datos puede ser también, porque al final, Pérdida de datos. Y muchos se dirán robo de información y pérdida de datos, como que es lo mismo. No, no es lo mismo, porque una cosa es no, que yo maestro, robo. porque en pérdida usted puede atacar cosas que Mm, quizás no sean convenientes para usted, pero que le pueden hacer mucho daño a la empresa. exactamente. Yo puedo robar información, pero también puedo dañar información. Sí, pero eso es lo ¿Entiendes? que es lo mismo, no es lo mismo porque usted puede No, no tener es la lo mismo. información en cuanto a lo otro, la pérdida de datos. Si usted perdió esos datos, ya usted perdió todo prácticamente en la empresa. Sí, pero sí, correcto. Dependiendo de la naturaleza de la empresa. Exacto. Hay empresas que si usted se le hace lo que le llaman ransomware, es decir, que usted retiene la información, secuestra la información eh, para luego pedir extorsionar. Hay empresas que si pierden la información, son empresas que prácticamente se van a la quiebra, porque ellos tienen, por ejemplo, cuenta, los clientes le deben, por ejemplo, y si se pierde esa data, fíjense a un banco que se le pierda toda la base de datos donde están los deudores, no tiene manera como cobrarle, entonces prácticamente se va a ir a la quiebra. Entonces, ese otro, robo de información, pérdida de datos, también hay sabotaje a los sistemas informáticos, es decir, y mucho más, y también infección en toda la red. Eso es lo primero, en caso de que no esté segmentada, ¿verdad? Porque cuando segmentamos, cada segmento va a tener una seguridad. Ese es el concepto. Pero cuando tenemos solamente una sola red, solamente va a tener una sola seguridad en los routers y los switches. Y si logró romper esa seguridad, pues ahí mismo se fue todo a pique. Entonces, señores, miren, ese análisis que nosotros estamos haciendo, eso mismo análisis, usted lo va a hacer cuando usted sea analista o cuando usted sea auxiliar, pero tiene que hacerlo tranquilo. Eso no se hace a la prisa. Usted ve, nosotros lo estamos haciendo. Obviamente, estos son ejemplos y no podemos detenernos a pensar mucho, pero no son solamente esos riesgos que hemos puesto ahí. Pueden haber en cada uno 10 o más riesgos. ¿Qué pasa? Que dependiendo a la cantidad de riesgo, al amplio eh, daño que pudiera causar el impacto, de esa misma forma, entonces nosotros tenemos que poner los controles. Del tamaño que el maco, de ese mismo tamaño, usted tiene que darle la pedrada. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, con relación a las tareas, recuerden que ya pusimos lo de la semana, de esta semana, la pusimos ayer en la plataforma, que esa tiene que ver con relación a los certificados de seguridad. Perdón, certificados digitales, aunque son de seguridad, pero es certificado digital y con relación a la firma digital. El lunes, con Dios mediante, si necesitan
un review con relación a eso y con relación a la primera y la segunda tarea, porque esa es teórica y esa la podemos hacer en vivo, que esa se hace un poquito rápido. También la podemos hacer. Así, señores, recuerden que esto se está terminando. Nosotros terminamos con Dios mediante el 15. Entonces, vamos a echarle ganas y vamos a terminar como empezamos. Así que pasen buenas noches, buen provecho a todos y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches a todos. Buenas Cuídense. noches, profesor. Buenas noches, jóvenes. Buenas.